vuelta con más de Lobby, su magazine inmobiliario. En este momento vamos a escuchar a Mayela Fonseca. Ella es experta en condominios. Ella nos dice justamente cómo debemos hacer o qué debemos hacer para vivir en condominio. Cuando el propietario de un terreno edifica una obra, llámese edificio, llámese conjunto residencial, llámese centro comercial, y decide enajenar cada una de las unidades que conforman a esa obra bajo el régimen de propiedad horizontal, automáticamente nace o se crea o se forma el documento de condominio, que es el que va a regular las relaciones que se van a seguir en esa obra en su conjunto, entre propietarios, empleados y terceros ajenos inclusive a esa misma comunidad de propietarios. Ese documento de condominio debe ser registrado por el propietario de la obra, por ante la oficina inmobiliaria de registro correspondiente, y a él se anexan para ser agregados al cuaderno de comprobante correspondiente los planos de la obra, la memoria descriptiva, el reglamento de condominio, que forman parte integrante de ese documento de condominio, que es lo que yo le llamo normalmente, y para que la gente entienda, como la partida de nacimiento de esa comunidad de propietarios. ¿Cómo podemos nosotros saber si el inmueble que estamos adquiriendo está regido por el sistema de la propiedad horizontal? Simple y llanamente leyendo el contenido del documento, y en la parte del documento donde se cite que las características del resto del inmueble están contenidas en el documento de condominio protocolizado en la oficina tal, bajo el número tal, tomo tal, automáticamente ya ahí estaremos en presencia de un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal. La ley de propiedad horizontal está vigente desde el año 1983. En ella se establecen en líneas generales tanto lo que son lo que debemos entender por bienes comunes, lo que debemos entender por mejoras, lo que debemos entender por convocatoria a asambleas de propietarios, cómo deben sustanciarse, cómo deben tramitarse, lo que en principio debemos entender cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones de cada uno de los propietarios de las unidades de ese inmueble que está sometido al régimen de propiedad horizontal. Sin embargo, la prelación o la manera de aplicación de cada uno de los instrumentos legales que rigen al condominio es de la manera siguiente. En primer lugar, debemos consultar y revisar lo que dice el documento de condominio para poder determinar cuáles son los alcances, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones. Si en el documento de condominio nada se dice, debemos acudir al reglamento de condominio, que está registrado, como antes lo acoté, y que está inserto en el cuaderno de comprobantes de la oficina subalterna correspondiente. Caso de que no localicemos en ese reglamento de condominio lo que estamos intentando buscar, es cuando acudimos por vía supletoria a lo que está contenido en la ley de propiedad horizontal. Muchas veces la gente, por desconocimiento, acude directamente a las disposiciones que están en la ley de propiedad horizontal, o simple y llanamente se cometen el error de aplicar para resolver un caso que en un momento determinado es un problema que se les está planteando o que se les está presentando. Acostumbran a copiarse de otros modelos o de otras circunstancias o hechos que han observado en los medios de comunicación, sobre todo los impresos, que es donde salen las convocatorias a la asamblea o los avisos, etcétera, etcétera. Craso error, porque el documento de condominio, que rige para un edificio X, no necesariamente contiene las mismas disposiciones que rigen para el condominio en el cual usted está habitando o en el cual usted tiene su local comercial. Entonces, por ende, mi recomendación siempre es que de comienzo, si el vendedor no le entrega un ejemplar
del documento de condominio y del reglamento que están registrados, ¿ok? Tómese un tiempito, acuda a la oficina subalterna de registro inmobiliario donde usted protocolizó la propiedad de su inmueble y solicite una copia simple de ese documento de condominio y de ese reglamento para que usted pueda tener a la mano los elementos y los instrumentos que necesita para poder resolver un problema o para inclusive poderle resolver el problema a su vecino en caso de que se le esté presentando. En un condominio pueden perfectamente tomarse decisiones, ¿ok?, para precisamente ir en busca de la prosecución de la paz condominal, del cuidado de las cosas comunes, el resguardo, el mantenimiento. Pero estas decisiones están jerarquizadas, ¿de acuerdo? Los gastos comunes del condominio no necesitan o no requieren de autorización en la asamblea para pagarlo y ordenar que se ejecuten. Por ejemplo, el pago de la electricidad, el pago del servicio de agua, ¿okay?, los sueldos de conserjes y vigilantes, los mantenimientos de los bienes que integran al condominio, tales como el sistema hidroneumático, los ascensores, ¿okay?, pero esos serían los gastos comunes. Existen gastos que son de otro tipo, que no son ordinarios, sino gastos extraordinarios, ¿ok? Mayela Fonseca, experta en condominios, nos recuerda que nuestros derechos terminan cuando comienzan los de nuestros vecinos. De esta manera finalizamos Lobby Magazine Inmobiliario por el día de hoy. Será hasta la próxima semana, cuando nos encontremos nuevamente con más información y muchísimos comentarios sobre lo que tiene que ver con la construcción de viviendas, con la venta y la compra de inmuebles. Recuerden nuestra página www.lobbymagazine.net. Allí esperamos sugerencias, recomendaciones y también temas para tratar en los próximos programas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chao, chao.